Jane Kilcher fue una chica dura que creció en Anchorage mucho antes de que el apellido Kilcher se uniera a su identidad. Jane no nació en un legado, una tradición o una expectativa, sino que cargó con años de silencio una verdad oculta tan profundamente que incluso ella misma se convenció de que podría permanecer enterrada para siempre. En Alaska. La última frontera. Jane Kilcher siempre llevó su fuerza como si fuera una armadura. Arrastró cabos, se enfrentó a tormentas, habló sin rodeos y se mantuvo inquebrantable en un mundo que premia la resistencia. Pero detrás de ese exterior endurecido vivía un secreto que nunca creyó que algún día tendría que afrontar en voz alta. Y lo que descubrió, lo que la llevó más allá del límite de lo soportable, lo cambió todo. Julio 23, 2023, empezó como muchas otras mañanas de verano en la granja de los Kilcher. El sol permanecía en lo alto del cielo de Alaska, alargando la luz del día de esa forma rara y generosa que casi te convence de que el invierno nunca volverá. La tierra estaba tranquila pero viva, calentada lo justo para suavizar los bordes de un lugar que exige resistencia todo el año. Jane se despertó sabiendo ya lo que tenía que hacer, aunque todos los instintos de su cuerpo se resistieran a ello. No se trataba de una decisión repentina. Era el final de una larga batalla interna, una batalla que había estado librando en silencio durante años. Una verdad con la que había estado cargando había erosionado lentamente los cimientos de la vida que había construido, pieza a pieza, hasta que no quedó nada que la reforzara. Cogió el teléfono sorprendida por la firmeza de sus manos. Las palabras ya estaban allí. Las había ensayado durante largas horas a solas en el agua, durante silenciosos paseos por el bosque, durante noches en las que el sueño se negaba a llegar. Verlas aparecer en la pantalla lo hizo definitivo. Allá vamos, tecleó. Huxley se divorcia de mí y es muy desafortunado, pero no puedo controlarlo. Perdí a mi mejor amigo y duele, pero supongo que así es la vida. No me detendrá. Cuando la noticia se hizo pública, la respuesta fue inmediata y abrumadora: conmoción, confusión, apoyo, rabia, especulaciones. Lo que el mundo vio fue el fin de un matrimonio. Lo que nadie entendió fue que el anuncio apenas arañaba la superficie de lo que ya se había perdido. El divorcio no se produjo de la noche a la mañana. No fue impulsivo ni repentino. Fue el resultado inevitable de algo que Jane había descubierto años antes, algo que intentó desesperadamente gestionar, compartimentar, sobrevivir. Lo llevó en silencio mientras seguía trabajando, filmando, sonriendo, haciendo fuerza como si nada bajo la superficie estuviera cambiando. Durante 17 años, Jane y Huxley parecieron ser una de las parejas más fuertes de la telerrealidad. Habían soportado pruebas que habrían destrozado a muchas otras. En 2015, cuando Huxley sufrió un catastrófico accidente de senderismo en Otter Cove, se rompió 26 huesos, se perforó los 2 pulmones y escapó por poco de la muerte. Jane lo mantuvo todo unido. Cargó con la granja, la familia y el peso de la recuperación mientras las cámaras rodaban y la vida exigía respuestas. Había demostrado su fuerza una y otra vez. Pero esta batalla no era física sino emocional, y las heridas emocionales no responden a la arena como lo hacen los huesos rotos. Vivir dentro de un reality show te enseña a presentar una versión de ti mismo que se ajusta a una narrativa. Jane aprendió bien esa habilidad. En la pantalla era la pescadora capaz, la mujer que arrastraba meros enormes, disparaba un rifle con precisión, construía cabañas y prosperaba en las implacables condiciones de Alaska. Esa versión de ella era real, pero no estaba completa. Lejos de las cámaras se enfrentaba a algo que ninguna habilidad de supervivencia podría resolver. Empezó con algo pequeño, conversaciones que terminaban demasiado rápido, lagunas en las explicaciones y cambios sutiles en el comportamiento. Años dedicados a la pesca comercial habían entrenado a Jane para leer el agua, para sentir el peligro antes de que se anunciara. Esos instintos no desaparecieron en tierra. Le susurraban que algo no iba bien. La granja de los Kilcher es inmensa, más de 600 acres cerca de Homer, Alaska. Es hermosa pero también aislante. Un lugar construido sobre la autosuficiencia desde los 1940s.
un lugar donde el trabajo nunca termina y donde los problemas pueden esconderse bajo la rutina y el trabajo. El descubrimiento de Jane no llegó de golpe. Se reveló lentamente capa a capa hasta que reconfiguró la forma en que veía su matrimonio, su pasado y a sí misma. Intentó arreglarlo. Siempre lo hacía. La resistencia la había llevado antes a través de tormentas, lesiones y desamores. Pero algunas verdades no están hechas para sobrevivir en silencio. Algunas verdades exigen ser reconocidas. Cuando pulsó enviar aquella mañana de julio, Jane ya estaba de luto. Perder su matrimonio significaba perder a su compañera más íntima, a su mejor amiga y a una versión de sí misma en la que había pasado casi 2 décadas convirtiéndose. Había vida antes de la verdad y vida después, y no quedaba ningún puente entre ambas. Para comprender el peso de lo que Jane destapó, hay que entender quién era antes de que todo empezara a fracturarse. Jane Kilcher no nació en una granja ni se crió dentro del legado Kilcher. Nació como Christina Jane Furman el 14,1974 de septiembre en Homer, Alaska. Su padre, originario de Texas, le transmitió el amor por la pesca y la vida al aire libre, pero la identidad de Jane se forjó pronto por independencia, más que por herencia. Irónicamente, había conocido a Otis Lee casi toda su vida. Al crecer en Homer, sus caminos se cruzaban a menudo. Otis Lee, amigo del hermano de Jane, se burlaba implacablemente de ella de la forma descuidada en que suelen hacerlo los chicos jóvenes. Años más tarde, Jane se reiría recordando cómo él y sus amigos asaltaban su habitación dejando tras de sí un caos. Entonces solo tenía 11 años. La idea de que aquel irritante chico se convirtiera algún día en su marido le habría parecido absurda. Pero Alaska tiene una forma de atraer a la gente de vuelta a sus vidas cuando menos se lo esperan. Antes de Otis Lee, Jane ya se había construido una vida a su manera. Se convirtió en pescadora comercial en un sector en el que la dureza no es opcional, es supervivencia. No era un pasatiempo. Eran largas temporadas, tiempo violento, maquinaria rota y un agotamiento que se calaba en los huesos. Trabajaba jornadas de 20 horas cuando los peces corrían acarreando pesados aparejos en medio de tormentas que exigían una concentración absoluta. Aquellos años la formaron, le dieron disciplina, confianza en sí misma y la serena seguridad de que podía soportar casi cualquier cosa. Durante ese tiempo, Jane estuvo casada con Dick Rankasuni y juntos tuvieron una hija, Piper Isolda Kasuni, nacida en junio de 2003. Cuando ese matrimonio terminó, Jane se convirtió en madre soltera sin abandonar la exigente vida que había elegido. Siguió pescando, siguió proveyendo, siguió demostrándose a sí misma, sobre todo, que podía valerse por sí misma. El viaje de Otis Lee siguió un ritmo diferente. Tercer hijo de Otis Kilcher y Lenedra Carroll, creció rodeado de música, tradición y expectativas. Su hermano mayor Shane siguió un camino más tranquilo y su hermana Jewel alcanzaría la fama mundial. Otis Lee, a menudo considerado el atípico, abandonó Alaska joven viajando con su guitarra en busca de sentido. Con el tiempo, como muchos que se han criado en el campo, sintió la atracción de volver a casa. Regresar a la granja significaba enfrentarse al legado y a preguntas sin respuesta sobre cuál era su verdadero lugar. También había estado casado antes. Con Nantia Crecinto tuvo un hijo, Etienne Kilcher, nacido en mayo 2001. Ese matrimonio también terminó dejando a Otis Lee, haciendo equilibrios entre la paternidad y la responsabilidad familiar. Cuando Jane y Otis Lee se reencontraron de adultos, fue la música la que unió los años. Canciones compartidas a la luz del fuego, la armónica y la guitarra de él combinadas con la voz de ella. El vínculo se sentía natural, familiar y honesto. Reconocían en el otro un respeto compartido por Alaska y por una vida elegida, no por la comodidad, sino por el sentido. Se casaron el 7 de noviembre cerca de Head of the Bay, en las afueras de Homer. La ceremonia fue pequeña, íntima y fiel a lo que eran. Sus familias se fundieron. Piper y Etienne se integraron en la vida de la granja. Poco después llegaron las cámaras. En Alaska, la última frontera, Jane demostró su valía no con palabras, sino con hechos. Las aguas del sur de Alaska son implacables pero ricas. Jane las conocía a la perfección.
Sabía leer los cambios meteorológicos, anticiparse a las bajadas y traer cada verano suficiente pescado para mantener a toda la familia durante el invierno. Se ganó su puesto gracias a su habilidad, resistencia y fiabilidad. En la pantalla su alianza parecía sólida, construían, cazaban, sobrevivían y se apoyaban mutuamente. Pero la fuerza, como Jane acabaría aprendiendo, no significa invencibilidad. Y a veces, la verdad más dura no es sobrevivir al desierto, sino sobrevivir a lo que sale a la luz cuando el silencio ya no puede sostenerse. En 2016, renovaron sus votos ante las cámaras celebrando 10 años de matrimonio. Los fans vieron fotos de viajes de pesca en el hielo y cariñosos pies de foto reforzando la imagen de un matrimonio que prosperaba bajo presión. Pero la telerrealidad solo capta fragmentos. Gran parte de la vida de Jane nunca llegó a emitirse. Los proyectos que le importaban profundamente como su invernadero fueron eliminados por ser demasiado aburridos. Sus luchas como alguien que se casó con la familia Kilcher, equilibrando la independencia con las expectativas, rara vez se mostraron. Y a medida que Piper y Etienne crecían, Jane los mantenía deliberadamente fuera de las cámaras, prefiriendo la privacidad a la exposición. La vida en la granja significaba compartir el espacio con toda una familia extensa, cada una con roles y tradiciones establecidos. Jane tuvo que encontrar su lugar dentro de esa estructura mientras se aferraba a su identidad. Fue un acto de equilibrismo que llevó en silencio mucho antes de que nada se desmoronara públicamente. El descubrimiento. La verdad es que Jane nunca se propuso descubrir nada. No buscaba problemas ni sospechaba traiciones. Simplemente vivía su vida, hacía su trabajo, estaba presente. Pero a veces la verdad te encuentra estés o no preparado para ello. Comenzó en los años posteriores al accidente de Oxley. Aquella caída en 2000 membrillos había sido catastrófica, había alterado su vida de formas que iban más allá de las lesiones físicas. Oxley había estado de excursión solo en Otter Cove cuando se cayó rompiéndose el brazo, el hombro, el tobillo, la cadera aplastándose las costillas y perforándose ambos pulmones. El rescate había sido angustioso y la recuperación aún peor. Durante meses estuvo inmovilizado, dependiente, frustrado. Jane se había encargado de todo, de mantener la granja en funcionamiento, de cuidar a los niños, de apoyar a su marido en el periodo más oscuro de su vida. Durante esos meses algo cambió entre ellos. Jane lo vio, pero al principio no pudo ponerle nombre. Oxley se distanció de un modo que iba más allá del dolor físico. Empezó a hablar de construir una cabaña en lo más profundo de la naturaleza, lejos de la granja principal, lejos de todo el mundo. Dijo que quería vivir de forma más auténtica, ampliar los límites de lo que significaba vivir fuera de la red. Jane comprendió el impulso. A ella también le encantaba la naturaleza, pero había algo en su insistencia que no encajaba. Le dijo que no se mudaría allí, que necesitaba estar más cerca de la familia, por razones prácticas, por los niños, por el trabajo que hacían en el programa. Pero Oxley construyó la cabaña de todos modos. Las cámaras captaron esta tensión de un modo que parecía dramático pero incompleto. Los espectadores veían a Jane como la esposa reacia, la que frenaba a Oxley en sus sueños. Pero lo que no veían era la creciente comprensión de Jane de que la cabaña no era realmente para vivir en la naturaleza. Oxley intentaba huir de algo y Jane empezó a sospechar que podría ser ella. Empezó a fijarse en otras cosas, en cómo Oxley cambiaba de humor sin explicación, en planes que habían hecho y que él cancelaba o cambiaba de repente en ocasiones en las que decía que estaría en un sitio pero estaba claramente en otro. En un matrimonio normal, en un lugar normal, estas cosas habrían sido más fáciles de rastrear, más fáciles de confirmar o descartar. Pero en una granja de 600 acres donde todo el mundo estaba disperso, donde el trabajo te llevaba a zonas remotas durante horas o días seguidos, donde la supervivencia exigía tu atención a cada momento, era fácil que las cosas se escaparan de las manos. La experiencia de Jane como pescadora comercial le había enseñado a confiar en sus instintos. Cuando algo iba mal en el agua, cuando el tiempo cambiaba o el equipo fallaba, no esperabas a tener pruebas absolutas antes de actuar. Leías las señales y respondías. Su matrimonio le producía la misma sensación de inquietud y no podía ignorarla.
El descubrimiento en sí cuando se produjo fue a la vez impactante y en cierto modo no sorprendente. Jane encontró pruebas del distanciamiento emocional de Audsley, la confirmación de lo que había estado intuyendo, pero no podía probar. Los detalles no importan tanto como lo que representaba. Una ruptura fundamental de la confianza, la constatación de que la sociedad que ella creía que tenían se basaba en información incompleta. Audsley no había estado plenamente presente en su matrimonio durante más tiempo del que Jane se había dado cuenta, y ahora tenía que enfrentarse a esa verdad. Lo peor era que Jane no podía hablar de ello abiertamente. La serie seguía rodándose. La familia seguía dependiendo de ambos. La imagen pública de su relación seguía siendo de fortaleza y compañerismo. Jane se encontró en una situación imposible sabiendo algo que lo cambiaba todo, pero teniendo que continuar como si nada hubiera cambiado. Tenía que presentarse a grabar, sonreír a las cámaras, hablar de su asociación y de su futuro, todo ello mientras cargaba con ese conocimiento que se la estaba comiendo viva. Intentó abordarlo con Audsley directamente. Audsley no estaba dispuesto ni era capaz de enfrentarse a lo que ocurría entre ellos, y Jane se dio cuenta de que no podía obligar a nadie a realizar el duro trabajo de salvar un matrimonio si ya se había retirado emocionalmente. El descubrimiento también hizo que Jane se cuestionara todo lo relacionado con sus decisiones vitales. Había dejado la pesca comercial por esta vida. Se había integrado en la familia Kilcher. Había hecho de esta granja su hogar. Había entablado relaciones con Charlotte, con Emily de Bering Sea Gold, con toda la red de personas que formaban su vida en Alaska. Y ahora tenía que pensar que todo aquello podía haberse construido sobre unos cimientos que se estaban desmoronando. Jane empezó a pasar más tiempo fuera de la granja. A finales de 2022, se unió a Emily Riddle en el Bering Sea Gold, trabajando como miembro de la tripulación del Heroica. Las redes sociales del programa publicaron fotos de ellos juntos, y Audsley bromeó en los comentarios acerca de querer recuperar a su esposa. En ese momento parecían bromas juguetonas, el tipo de cosas que hacen las parejas seguras. Pero al mirar hacia atrás, Jane se dio cuenta de que formaba parte del patrón. Audsley bromeaba sobre echarla de menos mientras no hacía ningún esfuerzo real por abordar los problemas de su matrimonio. En 2023, Jane pasaba mucho tiempo en Nome, trabajando en Bering Sea Gold, viajando internacionalmente, haciendo cualquier cosa para distanciarse un poco de la situación en la granja. Nunca mencionaba a Audsley en sus publicaciones, algo poco habitual en ella. Los que la seguían desde hacía años se dieron cuenta de la ausencia, pero no sabían qué significaba. La verdad era que Jane estaba tratando de averiguar si podía construir una vida separada de su matrimonio sin dejar de estar casada. Estaba probando lo que se sentía al ser Jane Kilcher, no Jane, y Audsley Kilcher. Y lo que descubrió fue que era más fuerte por sí misma de lo que había sido en años. La mujer que había sobrevivido a la pesca comercial, que se había probado a sí misma en la granja, que lo había gestionado todo durante la recuperación de Audsley, no necesitaba que nadie más definiera su valía. Vivir con secretos, cargar con un secreto de esta magnitud, te cambia de formas que son difíciles de explicar a cualquiera que no lo haya hecho. Jane siempre había sido directa, franca, el tipo de persona que afrontaba los problemas de frente. Pero esta situación requería un enfoque diferente. No podía dar un vuelco a su vida de la noche a la mañana. Tenía hijos a los que tener en cuenta. Tenía enredos financieros con el programa y la granja. Tenía una imagen pública que le gustara o no estaba ligada a su matrimonio. Así que Jane aprendió a compartimentar. Cuando las cámaras rodaban Alaska, la última frontera, ella era la Jane capaz y fuerte que los espectadores esperaban. Pescaba, cazaba. Trabajó junto a la familia. Participó en las tramas que los productores diseñaron, mostrando los retos de la vida en una granja, pero manteniendo los verdaderos retos de su matrimonio fuera de la pantalla. Fue agotador. La serie había entrado en una pausa después de que la primera temporada terminara en noviembre de 2022, lo que dio a Jane un respiro. Sin cámaras constantemente presentes, podía ser más sincera sobre su estado emocional con las personas más cercanas a ella. Charlotte Kilcher. La mujer de Otto se convirtió en alguien en quien Jane podía confiar. Estas mujeres comprendieron la complejidad de la situación de Jane de un modo que otros no pudieron.
pero incluso con apoyo vivir con secretos pasaba factura. Jane empezó a experimentar una ansiedad que nunca antes había sentido. La mujer que podía enfrentarse a las condiciones más mortíferas de Alaska, que había sobrevivido a tormentas en el mar de Bering, se encontró con que no podía dormir por la noche, con su mente desbocada en escenarios y en suposiciones. Empezó a cuestionarse su propio juicio. ¿Habría contribuido a los problemas de su matrimonio? ¿Habría reaccionado de forma exagerada ante lo que descubrió? El mundo online lo empeoraba todo. Jane siempre había tenido que lidiar con trolls y críticos. Era parte de la telerrealidad. La gente criticaba sus habilidades como cazadora, su aspecto, su papel en la familia. Había desarrollado una piel gruesa para la mayoría de las cosas, pero a medida que su matrimonio se desmoronaba en privado, las críticas públicas le resultaban más personales, más dolorosas. En diciembre de 2019, Jane se sinceró sobre los ataques en línea, a sus habilidades como cazadora, explicando lo hiriente que era ser juzgada constantemente y considerada deficiente por personas que nunca se habían enfrentado a los retos a los que ella se enfrentaba a diario. A principios de 2023, a medida que Jane se acercaba a aceptar que su matrimonio había terminado de verdad, empezó a experimentar un tipo diferente de acoso en línea. Había rumores, especulaciones, falsas acusaciones. En julio, justo en el momento del anuncio de su divorcio, alguien difundió fotos que sugerían violencia doméstica, afirmando que Ashley había herido físicamente a Jane. Ella tuvo que defenderlo públicamente a él y a la familia, aclarando que esas acusaciones eran completamente falsas, aunque estaba en proceso de divorciarse de él. Era una posición extraña proteger la reputación de alguien que estaba poniendo fin a su matrimonio. Jane también tenía que resolver la cuestión de dónde viviría. La granja había sido su hogar durante 17 años, pero eran tierras de la familia Kilcher, no suyas. Ashley había construido aquella remota cabaña y parecía decidido a seguir vinculado a la propiedad familiar. Jane se dio cuenta de que tendría que marcharse para encontrar un nuevo lugar que fuera verdaderamente suyo. La mujer que había abandonado la pesca comercial para unirse a esta familia que había integrado cada parte de su vida en la granja, ahora tenía que extraerse y empezar de nuevo. El desgaste emocional también afectó a su trabajo. Jane seguía rodando para Bering Seagull durante este periodo, y tratar de actuar ante las cámaras cuando tu vida personal se desmorona requiere un nivel de interpretación para el que nadie te prepara. Hacía el trabajo, mantenía su amistad con el equipo, pero había momentos en los que se le escapaba la máscara, un comentario que salía más agudo de lo previsto, un momento de emoción que tenía que reprimir rápidamente. La vigilancia constante de mantener tu dolor en privado mientras vives una vida pública era agotadora. A Jane también le preocupaba cómo afectaría el divorcio a sus hijos. Etienne y Piper ya eran adultos ambos en la veintena, pero eso no lo hacía más fácil. Habían crecido en la granja, se habían relacionado con la familia Kilcher, y ahora todo cambiaba. Jane había trabajado duro para mantenerlos fuera de las cámaras a medida que crecían, para darles un poco de privacidad y normalidad a pesar del reality show que los rodeaba. Ahora tenía que ayudarlos a navegar por esta ruptura familiar sin dejar de protegerlos del escrutinio público. También había preocupaciones prácticas. Los ingresos de Jane estaban ligados a la serie, y con Alaska la última frontera en pausa y sin noticias claras sobre cuándo se estrenaría la 12ª temporada, no sabía cómo sería su futuro financiero. Tendría que encontrar vivienda en una zona donde los inmuebles no eran baratos. Tendría que averiguar cuál sería su carrera si la serie no volvía. A los 48 años, se enfrentaba a un completo reinicio de su vida, y la incertidumbre era aterradora, pero a pesar de todo, Jane se aferraba a algo importante: su sentido de sí misma. El descubrimiento que había hecho sobre su matrimonio era devastador, pero no la definía. Seguía siendo la hábil pescadora capaz de realizar enormes capturas. Seguía siendo la granjera capaz de sobrevivir a lo peor de Alaska. Seguía siendo la madre que había protegido a sus hijos y los había educado para ser independientes. Seguía siendo la amiga que aparecía cuando la gente la necesitaba. Puede que el matrimonio se estuviera acabando, pero Jane Kilcher no se estaba acabando.
Solo estaba cambiando, evolucionando, convirtiéndose en alguien nuevo el desenredo. En la primavera de 2023, Jane supo que no podría mantener el fingimiento mucho más tiempo. Ella y Audsley apenas se hablaban salvo por cuestiones prácticas. La granja le parecía más una trampa que un hogar, y el secreto que había estado guardando, el descubrimiento que había iniciado todo esto, ya no era algo que pudiera o quisiera ocultar. La decisión de hacer público su divorcio no fue fácil. Jane sabía que una vez que lo publicara ya no habría vuelta atrás. La imagen cuidadosamente construida de su matrimonio se haría añicos. Los fans tendrían opiniones y fuertes. La dinámica familiar cambiaría de forma irreversible, pero seguir viviendo la mentira se antojaba peor que cualquiera de esas consecuencias. En las semanas previas a su puesto de 23 RD de julio, Jane habló con las personas más cercanas sobre lo que planeaba hacer. Charlotte la apoyó completamente, comprendiendo que Jane necesitaba tomar las riendas de su propia narrativa antes de que alguien más lo hiciera. Emily la animó a ser sincera, a confiar en que las personas que de verdad se preocupaban por ella la entenderían y la apoyarían. Incluso algunos de los otros Kilchers, que tenían sus propios sentimientos complicados sobre la situación, reconocieron que Jane merecía tomar sus propias decisiones sobre cómo manejar esto. Lo que finalmente empujó a Jane a publicar fue la comprensión de que Audsley estaba planeando solicitar el divorcio de todos modos. Podía esperar a que se lo hicieran a ella, reaccionando a su línea temporal y a sus elecciones, o podía ser proactiva y anunciarlo en sus propios términos. Jane nunca había sido alguien que esperara a que la vida le sucediera a ella. Siempre había actuado, tomado decisiones, avanzado. Esto no tenía que ser diferente. El post en sí era sencillo, directo, dolorosamente honesto. Jane no endulzaba nada. Decía que Audsley se divorciaba de ella, que era una pena que no pudiera controlarlo. Reconoció que había perdido a su mejor amiga y lo mucho que le había dolido, pero también incluyó esa crítica frase final: «Eso no me detendrá». Esa era Jane en pocas palabras. Devastada pero decidida, herida pero no rota, preparada para afrontar lo que viniera después, porque se había enfrentado a cosas peores y había sobrevivido. La respuesta fue abrumadora. Miles de comentarios llegaron en cuestión de horas. La mayoría eran de apoyo, le decían a Jane lo fuerte que era, lo inspiradora que era, que siempre la habían admirado y que seguirían haciéndolo. Algunos se enfadaron con Audsley, exigiendo saber qué había hecho para destruir una relación aparentemente tan sólida. Otros se mostraron escépticos, sugiriendo que solo era un drama para el programa, que probablemente volverían a estar juntos. Lo que sorprendió a Jane fue cuánta gente compartió sus propias historias de divorcio, de descubrir cosas sobre sus parejas que lo cambiaron todo, de tener que reconstruir sus vidas tras perder lo que creían que eran sus cimientos. Se dio cuenta de que al ser sincera con su dolor estaba dando permiso a otras personas para ser sinceras con el suyo. Fue inesperadamente curativo. También hubo respuestas negativas, por supuesto. Algunos fans culparon a Jane, sugiriendo que debía haber hecho algo para alejar a Audsley. Otros la criticaron por airear públicamente asuntos privados, aunque Jane consideraba que, dada la naturaleza pública de su relación a través del programa, tenía todo el derecho a controlar su propia narrativa. Algunos incluso la acusaron de ser dramática o de buscar atención, lo que le escocía pero no le sorprendía. La respuesta de la familia fue variada. Algunos Kilchers se acercaron en privado para expresar su apoyo y tristeza. Otros permanecieron en silencio, quizás sin saber qué decir o sintiéndose atrapados entre Jane y Audsley. Los productores de la serie tuvieron que apresurarse para averiguar cómo afectaría esto a las futuras temporadas si volvía a Alaska The Last Frontier. ¿Seguiría Jane involucrada? ¿Lo estaría Audsley? ¿Podrían rodarlas por separado? Eran preguntas para las que nadie tenía buenas respuestas todavía. En agosto de 2023, Jane se enfrentó a otro golpe inesperado. Su perro Willow, y 140 libras, Alaskan Malamute, que había estado con ella durante 12 años, falleció. Jane publicó fotos de Willow, escribiendo: «Mi amada chica Willow ha fallecido después de 12 años. Nunca he vinculado tanto con un animal y nunca he sufrido una pérdida como ella.
Al llegar tan pronto después del anuncio del divorcio, esta pérdida golpeó a Jane con especial dureza. Willow había sido una compañera constante durante algunos de los años más oscuros de su matrimonio, una fuente de amor incondicional cuando las relaciones humanas se sentían complicadas y dolorosas. Pero incluso cuando las cosas se desmoronaban, Jane encontraba nuevas fuentes de fortaleza. Emily y la tripulación se convirtieron en su familia, aceptaron a Jane por completo y le dieron espacio para ser quien quisiera ser sin juzgarla. Empezó a publicar más sobre sus aventuras en solitario, sus viajes, su trabajo, creando una presencia en las redes sociales que era claramente suya y no parte de una pareja. En noviembre de 2023, Jane publicó una foto de Halloween en la que aparecía disfrazada de enfermera. La sangre salpicaba su ropa y su cara con un pie de foto de una sola palabra single. Era juguetona, desafiante, una señal de que estaba abrazando esta nueva identidad en lugar de lamentar lo que había perdido. La Jane que emergió de este desenredo no estaba amargada ni rota. Estaba liberada, lista para explorar quién podía ser cuando no estaba intentando salvar un matrimonio que ya había terminado. Avanzando desde diciembre de 2024, Jane Kilcher está construyendo una nueva vida que parece muy diferente de la que tuvo con Nats Lee en la granja. Dividía su tiempo entre Nome, donde trabaja en Bering Sea Gold, y otros lugares a los que la llevaban su trabajo y sus intereses. Ya no está atada a la granja Kilcher de la misma manera, ya no está definida por su papel como esposa de Nats Lee, o como casada y miembro de esa famosa familia. El divorcio ha finalizado, aunque ni Jane ni Nats Lee han compartido muchos detalles sobre el acuerdo o sobre cómo han dividido sus vidas. Nats Lee guarda silencio en las redes sociales sobre el divorcio y sigue centrándose en su música y su relación con la granja. Jane, por su parte, ha sido más abierta sobre su viaje, compartiendo actualizaciones sobre su trabajo, sus amistades y su proceso de redescubrimiento de sí misma. Uno de los cambios más significativos ha sido la relación de Jane con su propia identidad. Durante 17 años había formado parte de una unidad, Jane y Nats Lee, un equipo que trabajaba junto en todo. Ahora es solo Jane, y eso ha resultado ser aterrador y emocionante a la vez. Ha hecho comentarios en las redes sociales sobre que está lista para volver a tener citas, bromeando con que busca una pareja badass, alguien que pueda igualar su fuerza e independencia. No está claro si se trata de algo serio o simplemente del sentido del humor de Jane, pero es una señal de que no está cerrada al amor en el futuro. Jane también ha seguido enfrentándose al desafío continuo del acoso en línea y las falsas narrativas. En enero de 2025, abordó el tema de frente en un post de Facebook escribiendo sobre cómo las personas con marcas de verificación azules detrás de sus nombres estaban siendo suplantadas y cómo se estaba difundiendo información falsa sobre ella. Ha tenido que aprender a navegar por el panorama digital como mujer soltera, lidiando con un mayor escrutinio y especulaciones sobre su vida personal. Su trabajo en Bering Sea Gold se ha vuelto cada vez más importante, no solo por los ingresos, sino por la identidad. La temporada 18 se estrenó en agosto de 2025, y Jane ocupó un lugar destacado, mostrando a los espectadores que todavía tiene las habilidades y la dureza que la llevaron al éxito como pescadora comercial años atrás. Estar de vuelta en el agua trabajando con Emily y la tripulación se ha vuelto a conectar Jane a una parte de sí misma que se perdió un poco durante sus años Homestead, el futuro de Alaska. La última frontera sigue siendo incierto. El espectáculo fue en pausa después de la temporada 1, y hasta la fecha 2024, Discovery no ha anunciado planes para la temporada 12, Se especula con la posibilidad de que la serie no regrese, o si lo hace podría tener un aspecto muy diferente. Si Jane participaría si volviera, es una pregunta abierta. Ella dijo que se lo pasó muy bien rodando en el pasado y que ama a la familia Kilcher a pesar del divorcio, pero también está construyendo una vida que ya no depende de esa serie. La relación de Jane con sus hijos Piper y Etienne sigue siendo una prioridad. Ambos son ahora adultos que se abren camino en el mundo, y Jane ha mantenido su compromiso de mantenerlos alejados de la opinión pública tanto como le ha sido posible.
Ha afrontado el divorcio de una forma que les protege a la vez que se sincera sobre sus propias luchas, sirviendo de modelo de resiliencia y autodefensa para la próxima generación. Al recordar el descubrimiento que inició todo esto, el secreto que Jane guardó durante años, hasta que finalmente se derrumbó y lo reveló, no se ha arrepentido de haber revelado la verdad. El divorcio era lo que ella quería. No. Jane ha dejado claro que Adsley lo inició, que no fue su elección. Jane ha dicho en repetidas ocasiones que perdió a su mejor amiga, y que esa pérdida es real y dolorosa, pero también tiene claro que seguir en un matrimonio que no era honesto, que no servía a ambos por igual, habría sido peor. El descubrimiento que hizo Jane, sean cuales sean los detalles concretos, le enseñó algo crucial sobre sí misma. Es más fuerte de lo que nunca imaginó, pero también merece relaciones que sean totalmente honestas y presentes. Pasó años intentando hacer funcionar algo que estaba fundamentalmente roto y en el proceso descubrió reservas de fuerza y resistencia que no sabía que tenía. La historia de Jane Kilcher no ha terminado. La mujer que rompió su silencio sobre un descubrimiento que arrastró durante años, que vio cómo su matrimonio, o a pesar de sus mejores esfuerzos, está escribiendo ahora un nuevo capítulo. Está demostrando que la fortaleza no consiste en no desmoronarse nunca. Se trata de lo que haces después de que todo se derrumba, y Jane Kilcher sigue adelante.